O sea, lo que escribía un periodista, sí voy a decir su nombre, Romero Caro, en gestión de que no había demanda, falso. Nosotros identificamos la demanda, sí existe la demanda. Y había empresas interesadas en, apenas haya gas, consumir gas en la zona, especialmente en la minería, tiene ahí un tremendo requerimiento de energía. ¿Qué estaba pasando mientras tanto en el mercado eléctrico? La demanda del país creció tanto y la capacidad de generación, gracias al gas barato, se concentró en Lima. Entonces Lima producía la gran parte de la demanda eléctrica del país y lo tenía que enviar con líneas de transmisión tanto al norte como al sur. Y esto tenía dos defectos. Primero, que hay pérdida de energía, parte de la energía se pierde en el camino, son más de 1000 kilómetros, y además había cortes, porque los rayos en la época de tormentas caían en la línea de transmisión y se interrumpía la transmisión y el sur quedaba en apagón. Entonces había este tipo de problemas, ¿no? El gasoducto tiene como misión revertir la situación de pobreza del sur. Las últimas elecciones y los últimos problemas que hemos tenido fines del año pasado y los principios de este año reflejan esa tremenda pobreza del sur que se manifiesta de esa forma. El sur ha sido desatendido totalmente, ¿no? Y eso se puede corregir con este tema, ¿no? Por otro lado, para la minería que está concentrada en el sur, el tener energía barata y abundante es importantísimo. En el país, la energía es la mitad de lo que es en Chile, por el 50% más barato. Por eso el Perú está creciendo fuertemente en cobre en comparación de Chile, ¿no? Y deberíamos aprovecharnos de esa ventaja. Después el darle confort a la población, especialmente en el sur, que es la que sube los rigores de los inviernos duros, ¿no? La demanda inicial, ya está todo lo que he explicado ahí. Además, se puede hacer petroquímica. Cuando identificamos esa demanda importante en el sur, no estaba la petroquímica. En adición, se puede hacer petroquímica también, ¿no? Que esa es una demanda importante. Esto explica los costos de inversión. Allí ha habido muy mala prensa. Inclusive el presidente García varias veces decía que el gasoducto del sur tenía una inversión de más de 7.000 millones de dólares. Eso es falso y lo hizo adrede, porque en Proinversión se le mandó comunicaciones al presidente García explicándole que no era una inversión de 7.000 millones de dólares. La inversión era de 4.000, pero el proyecto, cuando se licitó, pedía el costo total de operación durante toda la vida de la concesión. O sea, construir los ductos, operarlos, hacer mantenimiento, pagar la regalía, todos los costos. No es lo mismo lo que cuesta comprar un carro de lo que cuesta comprar un carro y operarlo durante 40 años. No es lo mismo, ¿no? La gasolina, los lubricantes, los neumáticos, el afinamiento, etcétera. Esa es la diferencia, que no, Alan García lo sabía, pero políticamente no convenía decir seguramente eso, y para criticar dijo, el proyecto que era de 2.000 millones ahora se ha convertido en un proyecto de 7.000. Nunca fue de 7.000. La inversión siempre fue del orden de 4.000, 4.000 y pico, ¿no? Porque el resto era operación y mantenimiento durante toda la vida de la concesión. Y los estudios posteriores todos han coincidido en una inversión del orden de 4.000 millones. Acá hay datos ya técnicos de las diferencias entre uno y otro. El proyecto original de Kuntur, el proyecto de Gasoducto del Sur es mucho mejor porque es más grande, tiene mayor alcance, cubre más ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una serie de ventajas que están ahí. Y el gobierno peruano contrató a una consultora internacional para que analice este tema, ¿no? Y defina si convenía hacer el gasoducto por la costa o convenía tomar esto o alguna otra alternativa, porque también algunos dijeron, ¿para qué construir ductos? Mejor que un buque lleve gas liquefactado a la costa de Mollendo y ahí se descarga el gas, se hace una regasificadora y ya con eso atienden a las centrales eléctricas, y ¿para qué ductos, no? Olvidándose de todo el resto, o sea que los ciudadanos del sur iban a quedarse por los siglos y los siglos sin gas, ¿no? Y bueno, todo eso fue analizado por Mott MacDonald, y Mott MacDonald hizo el trabajo en una serie de informes que fueron recibidos y aprobados por el ministerio. Esa consultoría ya terminó, y yo personalmente he mandado una carta pidiendo que por transparencia me lo entreguen. Dicen que es reservado, ya tiene varios años, pero a pesar de ser reservado, los varios viceministros de energía o de hidrocarburos y los propios ministros se han referido a él diciendo que esta consultora ha identificado que la mejor opción
es la traza del gasoducto por la sierra, ¿no? Y que esa traza es tremendamente rentable para el país porque evita los cortes de suministro que podría haber si es que se sigue dependiendo solamente de un ducto, ¿no? Que podría paralizar el país. Entonces, la rentabilidad del gasoducto del sur está confirmada por esta constructora y lo han dicho varias autoridades ya. Esas son las alternativas, ya lo dejo el detalle porque no quiero demorarme más. Aquí están también explicados los ahorros que ha identificado esa consultora. Evitar pérdidas por falla del sistema de transporte de gases líquidos entre 1.600 y 2.400 millones de dólares por año. Ahorros en el uso del nodo energético del sur, 2.800 millones de dólares al año. O sea, evitar que esas centrales usen diésel y en lugar de diésel usen gas, eso genera un ahorro de 2.800 millones de dólares al año. Fíjense las cantidades siderales de las que estamos hablando, ¿no? Y también que haya gas para todos los ciudadanos del sur, ¿no? Últimas novedades, Energy Transfer, esa empresa que hace años manifestó su interés en hacer el gasoducto, nuevamente se ha presentado y le ha hecho una propuesta formal al actual gobierno peruano de que ellos están interesados en retomar este proyecto y hacerlo, a su riesgo, ¿no? Y ojalá que esto se pueda concretar. Realmente es una empresa muy grande, tiene la experiencia, tiene los recursos y yo creo que podría ser una buena opción. Esa es la presentación básica, pero quiero rápidamente ir a un tema que tiene que ver con seguridad energética. La seguridad energética es clave. Y para esto primero me voy a referir al sector eléctrico. Esto era antes. El sector eléctrico tenía todo concentrado en Chilca, ¿no? Y la mitad de la demanda del sur era alimentada con las líneas de transmisión. Había una línea de transmisión y esta línea de transmisión cada vez que había tormentas, llegaba un rayo, se interrumpía y todo el sur en apagón. Y cuando hay apagón, todo se paraliza, todo, ¿no? Desde la licuadora hasta una operación en el hospital, o las clases en los colegios, o en las universidades en la noche, todo para, ¿no? Entonces, el costo es terrible y estaba así. ¿Cómo se resolvió esto? Se hicieron 3 líneas de transmisión y muy potentes. Entonces, es bien raro que las 3 se caigan por rayos. Entonces, hoy día hay reservas de transmisión, primer argumento. Y el segundo es que instalamos en el sur 2 enormes centrales, las que le he comentado antes, una en Hilo y otra en Mollendo, con una capacidad gigantesca, que en caso necesario arranca con diésel. No importa que sea caro, porque es peor no tener energía. Es mejor, aunque sea caro, pero tener energía, ¿no? Entonces, hoy día tenemos eso. Ya el sur ya no tiene apagones, ¿no? Eso permitió resolver el problema. ¿Por qué menciono esto? Porque este criterio no está presente en el sector de gas o de hidrocarburos. Y esto es Camisea, lo voy a explicar rapidito. En Camisea tenemos los campos donde se produce el gas, pero el gas sale del subsuelo en gas húmedo y así no se puede transportar. Hay que separar los líquidos del gas seco y por eso hay 2 ductos, un ducto de líquidos y un ducto de gas. El ducto de gas llega hasta Lima, el ducto de líquidos llega a Pisco y ahí hay una planta que permite separar los componentes y produce el GLP, que es el balón que tenemos en la cocina, el balón de gas, ¿no? Y también hay otros componentes ahí. Y eso es, entonces, los campos de Camisea, los ductos de TGP, que ya saben, son 2, ¿no? La planta de fraccionamiento que maneja los líquidos y los separa y produce estos diferentes productos. Y también está la planta de exportación de Menchorita, que recibe el gas al sur de Lima y lo exporta, ¿no? Entonces, esto atiende varios mercados. Menchorita atiende básicamente la exportación, pero en los últimos años ya está atendiendo el norte y el sur con estos camiones que hacen las concesiones regionales. La planta de funcionamiento produce propano y butano, que es GLP, el famoso balón, que llega prácticamente a todo el país, pero además produce nafta, que se exporta, y un producto que sirve para mezclarlo con componentes de diésel. Entonces atiende mercado local y exportación. Y el gas seco se va a la generación eléctrica, a la industria, al comercio, a los hogares y a GNB. Así funciona Camisea, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Que pare cualquiera de estos eslabones, que son producción, transporte
y planta de fraccionamiento, ¿no? ¿Puede parar la producción? Sí, yo tengo experiencia en el tema. Una vez me llamaron, yo había estado en el campo y veía que todo es automático, no hay ni una persona inclusive, todo se maneja con computadora. Y después de haber visitado el campo, a las 2 semanas me llamaron, yo estaba en la oficina creo que a las 7 de la noche, me dijeron: ingeniero, tenemos un problema, se han parado los campos, pero nuestro sistema de computadoras no funciona, hemos dado la orden de arranque y no arrancan. La única forma es que vaya la gente a arrancarlos en el campo, pero de noche no podemos volar en helicóptero, así que vamos a tener que esperar en la mañana. Y en la selva nunca se sabe si llueve o no. Si es que hay lluvia, eso sí podría ser un problemón. Si no hay lluvia, eso ni se va a sentir, porque felizmente había gas a presión en la tubería y eso era suficiente para atender el mercado sin que el mercado se dé cuenta. Entonces, la mañana tempranito estuve en la oficina, me llamaron a eso de las 8:30 y me dijeron: ingeniero, no se preocupe, ha habido buen clima, los helicópteros salieron, ya la gente arrancó manualmente los equipos y está inyectándose gas, no hay problema. Entonces, los problemas del campo se arreglan en horas. Y además cada campo produce 1 millón de pies cúbicos por día, son campos fabulosos, ¿no? Entonces, ahí no hay problema mayor. Los problemas en los ductos, sí hemos tenido problemas, ha habido problemas en los ductos, roturas, a veces ha habido derrumbes que se han llevado de encuentro a la tubería, ha habido varios problemas y esos se resuelven en días. El periodo más prolongado ha sido 10 días, ha sido lo más complicado. Una vez que se cayó un cerro entero en Tocate, ¿no? Fue 10 días, hicimos un bypass temporal para resolver el tema mientras se hacían las soluciones definitivas, que fue hacer un túnel para que no vuelva a caerse el cerro. Pero como les digo, máximo 10 días se resuelve un problema en los ductos. Pero si hay un problema en la planta de fraccionamiento de Pisco, eso toma meses. Y el país no puede aguantar con meses si para camisea. Cualquiera de estos eslabones para camisea. ¿Y puede pasar algo en la planta de Pisco? Les voy a sorprender. Esto salió en los medios. Y como voy a compartir con ustedes, como voy a compartir con ustedes la presentación, en la presentación hay una nota de un periódico, si ustedes hacen doble clic, va a salir lo que salió en la televisión, explicando que esta avioneta cayó dentro de la planta. ¿Cuál es el problema? Que al costado de esta planta hay una base aérea, que es una base de entrenamiento de pilotos. Y ha habido varios incidentes. El primero, inclusive, como es una sociedad patriótica, lo comento acá con la reserva del caso, un joven piloto en entrenamiento que estaba regresando a la base, se equivocó de botón y apretó un botón que soltó metralla y ametralló la planta con balas de guerra. Cayeron en el cemento. Si una de esas balas caía en uno de los equipos, volaba todo y eso nos hubiera dejado sin camisea varios meses, ¿no? Ese fue un incidente terrible. Y este otro también es terrible, porque esta avioneta se cayó dentro de la planta, a pocos metros de las instalaciones, ¿no? Ese es un tema que nos debe preocupar. O sea, tenemos ese tremendo riesgo. ¿Qué pasa si una cosa de estas nos deja sin camisea por varios meses? ¿No? El país colapsa, realmente. Entonces, por eso es que yo me sigo oponiendo y sigue viendo en los medios. Hace un par de días ha habido un congreso sobre gas y nuevamente han salido los que quieren hacer el ducto costero, y el ducto costero es agregarle al ducto que termina en Marcona un tramo más para llegar a Arequipa, Tacna y Moquegua. Bueno, si pasa eso, las centrales grandes del sur se conectan allí y si pasa algo en esto, todo el país queda parado, todo el país, ¿no? El país no puede darse el lujo de tener esta vulnerabilidad, ¿no? Creo que no es responsable. Otro tema, ¿qué pasa cuando se interrumpe camisea? Las fábricas, las industrias, la única opción que tienen es usar lo que antes usaban, el diésel, el GLP, algún combustible líquido. Y entonces, ¿a dónde recurren? A las refinerías. La refinería más grande del Perú, la Pampilla, está diseñada hoy día usando gas, de tal manera que cuando no hay gas, para la Pampilla. Eso se llama jaque mate. Así de vulnerables estamos, así de descuidada está la seguridad energética del país, ¿no? Eso también es inaudito. Consecuencias: restricción en el suministro de energía eléctrica al sistema interconectado, porque la mayoría de generadores instalados en Lima no son duales y solamente operan con gas natural.